En este vídeo te voy a explicar las razones por las que probablemente no se te va la ansiedad y por qué se mantiene, ¿vale? Y si te preguntas quién soy yo para hablar de esto, bueno, pues soy psicólogo, máster y también tengo experiencia con casos de ansiedad, por lo tanto, un poco sé del tema. Vale, lo importante, vamos a ver por qué se mantiene la ansiedad, ¿vale? Vamos a empezar por ver el problema de las pastillas y por qué no las recomiendo en muchos casos, ¿vale? Y entonces vamos a ir viéndolo. Pastillas tenemos de dos tipos, antidepresivos y ansiolíticos, ¿vale? Es importante, bueno, también que te quedes hasta al final del vídeo para entender todo bien de qué voy hablando, ¿vale? Los antidepresivos, ¿vale? Pues tenemos una serie de cosas importantes a saber, ¿vale? Pueden subirte la ansiedad al principio, o sea, es un efecto secundario común de algunos antidepresivos que en las primeras semanas te suban la ansiedad. Eso luego puede bajar, pero es un efecto secundario que tienes que tener cuidado, ¿vale? Otro punto importante es que estos medicamentos disminuyen tu capacidad de sentir. O sea, no es que te quiten la ansiedad, sino que te bajan un poco todas las emociones. ¿Vale? Eso puede ser positivo en algunos casos, pero también tiene su parte negativa, obviamente. Otro punto que sí es más negativo es que crean dependencia. Es decir, te vas, una vez empieces a tomarlo, es muy difícil salir. Tienes que estar supervisada por un psiquiatra y salir poco a poco, porque si no tienes un síndrome de abstinencia y te vas a sentir muy mal. Entonces, es algo también a tener en cuenta antes de empezar a tomarlo o en caso de que quieras parar, ¿vale? ¿Qué pasa también? Que los antidepresivos tapan el problema real. A lo mejor tienes un problema en tu forma de actuar con otras personas o tienes un problema en tu forma de gestionar tus emociones o tienes un problema, una situación vital que no es la correcta y deberías cambiarla. Y con estos antidepresivos como que estás tapando ese problema. Y luego también eso que tienen muchos efectos secundarios, como puede ser el subirte la ansiedad, pero también tienen efectos sobre la tensión, sobre la presión, efectos que pueden darte otros síntomas como mareos, pueden bajar tu líbido, muchas cosas en las que tampoco vamos a entrar ahora, ¿vale? Y bueno, otra solución que se suele dar normalmente a un problema de ansiedad son los ansiolíticos. Bueno, vamos a ver qué pasa con los ansiolíticos. Es cierto que sí que calman en el corto plazo, ¿vale? Pero empeoran la ansiedad a medio plazo, ¿vale? Sobre todo si se usan como rescate. ¿Qué significa esto? Significa que si se usan justo en el momento que te sientes mal con mucha ansiedad y lo usas para calmarte, ¿vale? Porque se genera una dependencia en ese momento. Tu cuerpo solo aprende a calmarse con el ansiolítico y cuando no te lo tomes no se va a calmar hasta que no te lo tomes. Por lo tanto, te va a ser luego muy difícil aprender a gestionar la ansiedad por ti misma y no se te va a ir hasta que no te tomes la pastilla. ¿Vale? Y esta dependencia va a hacer mucho más complicado luego que superes la ansiedad, ¿vale? Por eso también este es una de las pautas que hay que seguir al principio en una terapia, el hecho de superar esta dependencia de los ansiolíticos de rescate, ¿vale? Y no solo está esta dependencia, sino también está la dependencia de que cuando estás tomando 1 gramo, medio gramo, 2 gramos de Tranquimacin, por ejemplo, todos los días, pues cada vez te va a hacer menos efecto. Y una vez que lo dejes, tu cuerpo va a notar un repunte de la ansiedad, evidentemente. Y también, como los antidepresivos, pues tapan el problema real, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, es una opción que es rápida, que te lo mandan los médicos, pero que no es la ideal porque no estás atacando el problema. Que el problema es la causa real de tu ansiedad, que habría que verla en terapia y habría que gestionarla y solucionarla, ¿vale? Y luego otro punto negativo es que te dan sueño y te dejan pues atontada, cansada, ¿vale? Esto es muy habitual, pues que te duermas más fácilmente, lo cual puede ser un punto positivo para dormir por la noche, pero también durante el día puedes estar más cansada y atontada y te va a costar más hacer otras cosas que sean importantes durante el día, ¿vale? Y bueno, son uno de los cuantos problemas que veo yo con las pastillas que se suelen recetar cuando alguien tiene ansiedad, ¿vale? Luego está la terapia. Se suele recomendar empezar una terapia psicológica para resolver la ansiedad, ¿vale? Pero hay muchas terapias que no funcionan, ¿vale? Y si ahora mismo tienes dudas sobre la terapia o has estado en terapia y no te ha funcionado, pues te voy a explicar por qué normalmente o por qué muchas veces esto no funciona, ¿vale? Lo primero, que sí, que desahogarse está bien, pero eso no va a solucionar tu ansiedad. El hecho de que tú hables durante 1 hora con otra persona y le cuentes tus problemas y te quejes y te desahogues, te va a aliviar en el momento, pero no va a solucionar el problema, ¿vale? Por lo tanto, aunque sí es verdad que en terapia, pues yo, por ejemplo, doy ese espacio
para desahogarse, pero no puede girar la terapia en torno a esto, ¿vale? Porque entonces no estamos avanzando. Y hay terapias que solamente son desahogo, lo cual no te va a quitar el problema, ¿vale? El segundo punto, ¿qué pasa? Que muchas terapias que te ofrecen de técnicas o de pautas te dan técnicas de relajación. Técnicas de relajación que, bueno, por ejemplo, respiración profunda, te enseñan a respirar bien, profundamente. Te enseñan relajación muscular, que son como audios, que los músculos se te pueden, los va relajando, como una meditación también, y otro tipo de meditaciones o mindfulness, ¿no? Que esto se suele, pues, recomendar mucho en las terapias y son las técnicas que se ofrecen, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? Pues aquí abajo, que el esfuerzo por relajarte, el intento de relajarte, pues a lo mejor con las pastillas o con estas técnicas de relajación, suele aumentar la ansiedad. Quizás no en el momento, aunque también puedas hacerlo en el momento, pero tu mente entiende que hay un peligro y que tienes que escapar de él. Y la ansiedad al final es, pues, un miedo inespecífico hacia algo y querer escapar de ese algo, que muchas veces lo que quieres es escapar de la propia ansiedad. Y cuando tú estás intentando escapar de la propia ansiedad con una técnica de relajación, le estás dando a la ansiedad una razón para estar ahí. Porque si no fuera un problema, no intentarías escapar de ella, ¿vale? Y eso se puede resumir en una frase, que lo que tú evitas vuelve con más fuerza. Si tú evitas una sensación o un miedo, ese miedo, esa sensación va a volver seguramente más. Y es por eso que, aunque sí que tienen un espacio, las técnicas de relajación y son mejores que las pastillas, muchas veces no es suficiente y no estás solucionando el problema realmente. Te pueden relajar en el momento, pero el miedo sigue ahí, la ansiedad sigue ahí, ¿vale? Y muchas veces ni siquiera te van a relajar en el momento. Y esto es por lo que muchas terapias no funcionan para resolver un problema de ansiedad, ¿vale? Y entonces te preguntarás, vale, y si no puedo hacerlo con pastillas ni con terapia, ¿cuál es la solución? Vale, vamos a ver. Pues la solución es la exposición, ¿vale? La exposición tiene que hacerse una vez que se entienden las causas reales de tu ansiedad. Y se tiene que hacer también con herramientas que estén probadas para gestionar y afrontar esa ansiedad, porque exponerte por ti misma, aunque es efectivo, es más difícil, porque evidentemente si tienes miedo a algo te va a costar exponerte a ello, ¿vale? Pero al final es la solución. Y si tienes pautas para exponerte y herramientas probadas para gestionar tu ansiedad en esos momentos y afrontarla aunque la sientas, entonces la ansiedad pues ya no va a tener un motivo para estar ahí, ¿vale? Porque la ansiedad es miedo a algo, entonces cuando nos exponemos a esos miedos, la ansiedad desaparece, ¿vale? Sobre todo cuando es miedo al miedo. Entonces, ¿qué puedes tener miedo? Puedes tener miedo a lugares. A lo mejor has dejado de salir, has dejado de ir a sitios con mucha gente, has dejado de ir a comprar, has dejado de ir al trabajo, has dejado de montarte en coche. Puede ser diferentes lugares, ¿vale? Actividades, pues a lo mejor ya no haces ejercicio, a lo mejor no sales a andar, a lo mejor no, pues has dejado de hacer actividades con gente, no sales con tus amigas o lo que sea. Y bueno, hay muchas actividades que le coges miedo porque a lo mejor has tenido una crisis o te has sentido mal mientras lo estabas haciendo y entonces dejas de hacerlo, ¿vale? Y entonces eso está manteniendo la ansiedad. Pensamientos, pues pensamientos sobre miedos a tener enfermedades, sobre miedos a que te pase algo, que te dé un infarto, a volverte loca incluso, diferentes tipos de miedo o incluso como obsesiones con miedo a que le pase algo a alguien cercano o a que tener un pensamiento y ese pensamiento te genere mucha angustia porque crees que no deberías estar pensando eso o crees que va a pasar algo si tú piensas eso. Todo eso son motivos por los que la ansiedad se puede mantener. Y también es muy importante ponerte esos pensamientos de forma controlada, ¿vale? Luego, por último, sensaciones. Es muy habitual que se desarrolle un miedo al miedo, un miedo a marearte, un miedo a que el corazón vaya más rápido, un miedo a la falta de aire, un miedo a tener un nudo en el estómago, en la garganta, ¿vale? Incluso otras sensaciones que sean menos específicas, puede desarrollar un miedo, esas sensaciones, y evitarlas, intentar evitarlas distrayéndote o tomando medicación o incluso relajándote, pues todo eso va a mantener la ansiedad.
Porque como hemos dicho antes, lo que evitas vuelve con más fuerza. Si tú evitas lugares, actividades, pensamientos y sensaciones, todo eso está dando a tu mente un motivo para mandarte esa ansiedad, para mantener tu cuerpo activado, ¿vale? Entonces, pues yo te animo a que te dejes de centrarte tanto en cómo relajarte o en cómo sentirte más tranquila y te centres más en, vale, ¿por qué tengo esta ansiedad y cómo puedo exponerme a todas las cosas que me dan miedo, que me asustan o que me preocupan, de forma que yo pueda superar esto? Y si todo eso te parece un mundo, es normal. Si quieres mi ayuda, pues puedes enviarme un WhatsApp desde el enlace que está en la descripción, también en el primer comentario, y yo veo tu caso contigo y podemos elaborar un plan para ver cómo tú podrías exponerte a esto, y si luego tiene sentido que trabajemos juntos, pues lo haremos, si no, pues no. Bueno, lo importante es que tú entiendas ahora por qué la ansiedad se está manteniendo y cuál es la solución, ¿vale? Y bueno, también suscríbete a este canal porque en otros vídeos pues profundizaré más sobre estas diferentes soluciones o sobre otros errores que a lo mejor estás teniendo al gestionar esta ansiedad.